Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de lo que yo considero que es la parte central de lo que está en juego en los próximos trimestres y quizás años, que es la cuestión de la valoración, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos del PER, y de los márgenes empresariales, es decir, de los beneficios que obtienen las empresas, ¿vale? Vamos con ello porque me parece que es crítico, ¿no? Antes voy a recordar cuál es la narrativa del mercado actual, porque me ha llamado la atención, por ejemplo, este gráfico de esta importantísima encuesta de Bank of America que se realiza mensualmente, ¿no? la Funds Manager Survey, encuesta a los gestores de fondos, que en este gráfico muestra el porcentaje de inversores que esperan una curva de tipos con fuerte pendiente. Es decir, que un porcentaje que se ha desplomado significa que todo el mundo da por hecho que la curva se va a aplanar e incluso, bueno, eventualmente incluso invertir. Una curva de tipos invertida es una curva de tipos en la que ya sabéis que los tipos de interés a corto plazo dan una rentabilidad mayor que los tipos de interés a largo plazo, ¿no? Aquí tenemos un mes y aquí tenemos 10 años, por ejemplo, y aquí tienes un año, 2 años, 2 years, etc. Lo normal en la curva de tipos es que tenga este aspecto. Es decir, que la rentabilidad de los tipos a corto plazo, a un año, sea inferior, por ejemplo, 1%, y la rentabilidad de cuando inviertes o cuando le prestas dinero al Estado a 10 años, pues te dé un 3%. Pero a veces ocurre que se invierte. Y eso tiene unos efectos económicos muy importantes y ahora mismo el mercado está esperando que se aplane mucho esa curva de tipos, ¿no? Que no digamos, que no tenga una pendiente cada vez mayor, que es una señal de dinamismo. Otra narrativa muy extendida, que se está comentando mucho, es que las subidas de tipos inicialmente no hacen daño a las acciones, que el daño de las acciones no viene cuando los tipos empiezan a subir, por ejemplo aquí o aquí, sino cuando la Fed deja de subirlos. Cuando la Fed deja de subirlos, ahí es cuando viene todavía una parte importante de mercados que sería la línea negra, ¿no? Entonces quedaría todavía el ciclo de subidas y el daño vendría después. Yo creo que esas narrativas estarían incluso en la posibilidad de poder llevarles la contraria. Pero en ese contexto de expectativas de mercado más especulativo, me parece que lo más importante es la cuestión de los márgenes y de la valoración, que como os decía al principio va a ser la clave, bajo mi punto de vista, para los próximos trimestres, incluso años. Aquí hay dos partes importantes: márgenes de beneficios, que el margen de beneficio condiciona el beneficio que vas a obtener, y la valoración de los beneficios. Ya sabéis que, voy a hacer un recordatorio, el precio de las acciones, el precio de una acción, pero el precio de todas las acciones que cotizan en bolsa, es igual a, uno, los beneficios que ganan las empresas, que son los earnings per share, EPS, o en español BPA, beneficio por acción, el beneficio que gana la empresa por cada acción que está emitida, y multiplicado por la valoración, es decir, por el PER. Dicho de otra manera, si una empresa gana $100 por acción, el precio al que va a cotizar esa acción depende de otra variable clave, que es el PER. Si el mercado paga 20 veces, pues la acción cotizará a $2.000. Pero si el mercado se mueve más temeroso y paga 10 veces, entonces la acción cotizará solamente a $1.000, pero puede pagar un 50%. Esto que se llama aquí PER, que es la valoración, depende en realidad, y para un analista técnico lo es muchísimo más, a menudo se puede considerar casi como un indicador de sentimiento. Es decir, empresas que están creciendo, empresas growth, pues yo puedo pagar 40 veces PER porque tengo confianza en que ese crecimiento se va a mantener. Cuando esa confianza se desvanece en el crecimiento, ya no pago 40 veces los beneficios que ha generado la empresa en el último año o los que creo que va a generar el próximo año. A lo mejor empiezo a pagar 30 o incluso pago 20. Es decir, esta es la variable que ajusta realmente el precio. Es un poco parecido a lo que ocurre con las opciones, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Entonces, para la ecuación que nosotros queremos para el precio al que cotizan las acciones, tenemos que tener en cuenta las dos cosas, O sea, teniendo en cuenta que los beneficios son importantes, pero también lo es la valoración. ¿De qué dependen los beneficios? Los beneficios dependen de cuánto vende la empresa, es decir, de cómo va la economía, también de cómo va esa empresa en particular, y del margen de beneficios, ¿no? De qué margen de beneficios pueden tener, ¿no? Y el margen de beneficios depende de los costes que tiene la empresa, ¿vale? Y entonces ya nos vamos acercando a una de las cuestiones críticas que están ocurriendo ahora. Bueno, primero este gráfico me ha parecido muy interesante. Esto está sacado de Yardeni, que es un analista americano muy bueno. Y fijaros, son los forward earnings del S&P 500, cómo van fluctuando, cómo van oscilando, y en periodos de crisis, como esta crisis de 2008, en periodos de crisis esos beneficios caen fuertemente, ¿vale? Lo más interesante es la línea gris clarita,
que está aquí, una línea de regresión, que es el equivalente a una tendencia de crecimiento del 7% anual. ¿Os acordáis del vídeo que he repetido 1000 veces? ¿Cuál es la rentabilidad media de la bolsa americana a largo plazo, ¿no? que decía Jeremy Siegel? Es un 6,7% en términos reales, que se parece mucho a estos earnings per share, es decir, que al final el precio de las acciones a largo plazo refleja los beneficios de las empresas que cotizan en bolsa, en este caso del S&P 500. ¿Vale? Bueno, eso es muy interesante, pero veis que hay fluctuaciones en esos beneficios muy fuertes. Pero además de esas fluctuaciones, en los earnings, en los EPS que hemos visto antes, también hay fluctuaciones, precisamente en estos periodos de crisis, donde el PER baja, es decir, donde la confianza de los inversores hace que, donde yo antes pagaba 20 veces los beneficios de una empresa, sea cual sea, pues ahora voy a pagar 15 o incluso 10. Todo eso es lo que provoca también una volatilidad todavía mayor en la cotización de las acciones, ¿vale? Pero en cualquier caso, ahí están los beneficios a largo plazo de las empresas. Desde el año 79, las zonas sombreadas indican recesión, ves que hay fases en las que corrigen, pero que son periodos de recesión, cuando incluso fuera de periodo de recesión también puede haber consolidaciones, puede haber momentos en los que dejan de subir, puede haber momentos en los que están planos como aquí, o recesiones relámpago y rebotes violentos. Esta es una de las variables clave que hay que seguir siempre para ver si realmente hay burbuja. Como veis, por cierto, aquí pues no hay burbuja en los últimos 10 años, porque los beneficios han seguido creciendo al ritmo al que crecían anteriormente. Bueno, esos beneficios están condicionados por los márgenes de beneficio que obtienen las empresas. Es decir, que de $100 de ventas, ¿cuántos son beneficios? ¿Vale? Bueno, pues como veis, en los últimos 20 años se ha producido un repunte fuerte respecto a lo que era antes el rango de fluctuación de esos márgenes de beneficios en torno al 6-7% y ahora están en torno al 9%, ¿no? Esto es un motivo de análisis intelectualmente muy interesante, incluso filosóficamente, pero lo que nos interesa, lo que nos importa saber es que estamos en zona de máximos históricos. Es decir, queda poco margen para que las empresas puedan generar un margen de beneficio superior. Estamos hablando de que el 12% de lo que venden las empresas del S&P 500 son beneficios, cuando normalmente pues estaban en torno al 6. ¿Qué pasa si se produce, por el motivo que sea, una contracción de esos márgenes? No digo ya de volver a niveles del 6 o del 5 como en los años en los 50 años anteriores al año 2000, ¿no? Desde 1948 hasta el año 2000, sino simplemente volver pues a la parte baja de este rango de lateral que hay del 8 o del 9%. Esa contracción en los márgenes tendría un impacto en la caída de beneficios. No podemos ahora imaginar de dónde puede venir, podemos hacer conjeturas, podemos imaginarlo, sí, si queréis, pero de momento no se ve venir, ¿no? Y las empresas que tienen pricing power, como se comenta ahora, pues pueden subir precios y mantener esos márgenes, o no, ya veremos. Esa es la cuestión clave. La cuestión aquí es que si estás invertido en bolsa a largo plazo es porque apuestas a que estos márgenes pueden seguir subiendo, o por lo menos mantenerse. Y realmente cuánto hay que ganar aquí y cuánto hay que perder. Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? La relación riesgo-recompensa. En paralelo, dentro de la cadena de valor, el valor añadido generado por el trabajo, por la actividad humana, ya sea directamente con personas o con máquinas, pero ese valor añadido se reparte en beneficios de las empresas, que son los márgenes que hemos visto en la diapositiva anterior, y en los sueldos de los empleados. Paralelamente, lo que estamos viendo desde entonces, desde las últimas 2 décadas, es una caída en la proporción de los sueldos de los empleados en el GDP, que es la creación de riqueza, ¿no? Esto sería la compensación a empleados, es decir, los sueldos y salarios, ¿no? Que veis que tiende a la baja desde hace muchas décadas, ¿no? Tampoco, estamos hablando del 58%, 54%, ¿no? ¿Qué ocurre? Y hemos visto ya un repunte fuerte últimamente y, bueno, los bandazos del año 2020, que es lo que ha provocado realmente las políticas de la Fed y del gobierno. Y hay un gran debate en Estados Unidos a nivel político sobre la redistribución de la riqueza, que es de lo que estamos hablando en esta diapositiva y en la anterior. Estos son los sueldos y en la anterior eran los márgenes de beneficios de las empresariales, ¿no? Desde el punto de vista capitalista. Entonces, en la diapositiva anterior hemos visto que quedaba poco margen para que subieran esos márgenes y aquí lo que vemos es que lógicamente hay margen para que los sueldos y salarios puedan repuntar, ¿vale? Eso es simplemente a nivel de lógica, sin intentar hacer un análisis muy profundo, simplemente casi a nivel filosófico de sabiduría, decir, bueno, pues si esto a largo plazo tiende a oscilar entre este máximo y este mínimo, o hemos tenido en los años 50, 40 niveles inferiores y recientemente niveles inferiores, lo normal es que esto repunte, la presión salarial pues tenga margen para subir, no para caer. Hombre, podríamos volver a mínimos aquí, ¿no? También, esa sería otra posibilidad, pero en cualquier caso parece que esto ha cambiado ahí la tendencia o está despertando, ¿no?
Y a muy corto plazo, porque los gráficos anteriores son gráficos que muestran mucho más largo plazo, aquí, en estos últimos 20 años, pero concretamente después de toda esta crisis de la pandemia, lo que estamos viendo aquí es el salario horario en Estados Unidos. Y vemos que ha repuntado, que está repuntando muy fuerte en este año 2021-2022 y está subiendo a niveles que no se veían desde antes de finales de los años 2000. Es decir, ya estamos observando evidencia de que los sueldos están subiendo en Estados Unidos como consecuencia de esa inflación que está descontrolada y esa presión política que hay también para que se produzca esa redistribución de riqueza, ¿no? Ya os comenté en algún vídeo anterior la sensación que tienen los americanos de que es el peor momento para comprar vivienda. En fin, se están produciendo ahí unos cambios importantes que podrían tener consecuencias. Y evidentemente, si suben los sueldos, las empresas ganarán menos si no son capaces de repercutir esas subidas de sueldos en los precios, ¿no? Pero de alguna manera, aunque lo repercutan, pues también la presión salarial podría ser mayor, ¿no? Así que la cuestión clave nos la da esta diapositiva, ¿no? ¿Cuánto pueden contraerse los márgenes de beneficios de las empresas como consecuencia de las subidas de salarios? Y este gráfico me parece especialmente atractivo e interesante. En azul oscuro tenemos los profit margin, es decir, los márgenes de beneficios de las empresas. Cuánto varían los beneficios respecto al año anterior y vemos cómo se comportan esos márgenes de beneficios además antes de las recesiones, ¿no? Por cierto, cómo tienden a corregir, ¿no? Pero sobre todo vemos la correlación que tiene, bueno, está por cierto en escala invertida, ¿eh? Es decir, que cuando los márgenes suben, o sea, cuando la línea azul sube, es que, voy a ponerlo así en rojo, cuando los márgenes suben, es que, o sea, cuando este gráfico sube, es que los márgenes están bajando, ¿vale? Aquí están números negativos, ¿vale? Y cuando baja, pues cuando está hacia abajo, es que los márgenes están subiendo, ¿vale? Y, a ver, no es al revés, es al revés, es aquí a la izquierda. Sí, para que la correlación exista, cuando los márgenes suben, en la escala de la derecha tenemos las puntas rojas discontinuas, que cuando los márgenes empresariales suben, lo que está significando es que la variación del Employment Cost Index, el índice de coste del empleo, está bajando, ¿vale? Y al revés, cuando la línea azul cae, significa que los márgenes empresariales están reduciendo. Y eso significa que el coste del empleo, el coste de los sueldos y salarios, el coste para la empresa de tener empleados está subiendo, que por eso aquí está en positivo, aquí abajo, ¿vale? Es decir, en definitiva, lo que estamos viendo es que recientemente se ha producido un repunte, que es lo que está marcando esta línea roja discontinua que cae, que está con esta escala de la derecha, que aquí hacia abajo es positivo y arriba es negativo. Están repuntando los sueldos y salarios, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Y dada la correlación que esto tiene, que no es evidentemente exacta, pero sí que hay una correlación, la pregunta es cuánto va a tardar los márgenes empresariales en seguir la estela de este fuerte repunte de los sueldos y salarios que hemos tenido. Esa es la duda razonable que hay que plantearse. Y ya sabéis, si bajan los sueldos y salarios, si bajan los márgenes, es decir, los beneficios, es decir, los earnings per share, pues tenemos un motor, un argumento para plantear que bajen las cotizaciones de las empresas en bolsa, ¿vale? Eso es un tema importante. Hay más argumentos, más elementos que provocan que aumenten los costes de las empresas, por ejemplo, las materias primas. Y resulta que las materias primas también están disparadas, están repuntando con fuerza. Y alguno dirá, bueno, pero esto es solamente por el petróleo. No, realmente no. Realmente no, porque esta subida que veis que está aquí en máximos por encima de los niveles de 2010, 2011, 2012, desde el año 1995, en la siguiente diapositiva vemos que el petróleo no está por encima de los años de 2012-2013 ni por encima del máximo de 2007. Por lo tanto, aquí esta diapositiva de Commodity Price Index, de la subida de los materias primas en general, pues bueno, a medida que se pueda descontrolar o que se pueda mantener aquí en el tiempo, va a ser un factor de erosión de los beneficios de ciertas empresas, no todas, evidentemente. Por ejemplo, las tecnológicas no necesariamente, ¿no? Dependiendo pero no necesariamente. En cualquier caso, también puede ser un motor, si se mantienen aquí arriba, de inflación y a seguir, ¿no? Digamos. Y este es el precio del petróleo. En fin, entre paréntesis, esto de las materias primas, lo importante para mí es el tema de los sueldos y salarios. Entonces, hemos visto que
los márgenes de las empresas tienen potencial para contraerse desde los niveles actuales y hay argumentos para pensar que eso ya está produciéndose porque los sueldos están disparados. Es difícil que podamos plantear. Entonces, ¿qué podría provocar una caída en los beneficios de las empresas? Aparte de lo que hemos visto, una recesión provocada por la Fed, una recesión provocada por una crisis energética, vía petróleo o vía lo que sea, pero inflación, crisis energética, la Fed que sube tipos fuerte, eso podría provocar una recesión y eso provocaría caídas en los beneficios de las empresas. Sin que haya recesión, podríamos plantear una ralentización económica fuerte y los beneficios también pueden caer, evidentemente, por todo lo anterior puede provocar contracción de márgenes de beneficio o no, pero simplemente una menor actividad económica también provoca menores beneficios, aunque los márgenes sigan siendo los mismos, ¿vale? Pero en cualquier caso, si además le añadimos el riesgo de contracción de márgenes, vía subida de salarios, vía subida de costes, que es lo que hemos estado viendo anteriormente, o otras vías, subida de salarios o algunas otras posibilidades que no hemos comentado, que podría ser, pues, por ejemplo, el riesgo que hay de regulación en las FANG, reestructuraciones. La cuestión es, al final, en última instancia, como hemos visto anteriormente, es qué potencial de crecimiento le quedan para los profit margins. Eso es un riesgo que tenemos ahí de mercado. Por lo tanto, hemos visto hasta ahora una parte, los beneficios. ¿Cómo podrían caer los beneficios? Pues los beneficios pueden caer por menor actividad económica, recesión económica, menores ventas y por lo tanto gano menos dinero, pero también pueden caer porque vendiendo lo mismo o incluso a la vez de lo anterior, habiendo recesión, bajan los márgenes. Por eso hablo de cóctel, porque se darían las circunstancias para que las dos cosas se produzcan a la vez, ¿no? Recesión y caída de márgenes de beneficios. Pero es que hay un tercer elemento, que bueno, que sería el segundo, si tenemos en cuenta que esto forma parte de lo mismo, que son los beneficios de las empresas, que sería la parte de sentimiento de alguna manera, ¿no? Que serían las valoraciones, es decir, qué múltiplos pago yo por esos beneficios, que a lo mejor eventualmente se están contrayendo, es decir, la parte de valoración. ¿Qué ha pasado con la valoración hasta ahora? Es muy interesante. En este gráfico tenemos en rojo la valoración de los Forward Price to Earnings, es decir, el PER del SP500 en rojo, Large Cap, las empresas grandes. En azul, de las Mid Cap, SP400, y en verde las Small Caps, es decir, empresas de pequeña capitalización, que sería en verde. Es muy interesante este gráfico porque nos muestra que ya se ha producido un ajuste muy importante en el mercado. Y esto merecería que lo habláramos y que lo comentáramos anteriormente. Lo que pasa es que las Big Caps resisten mejor. Aún así, esta línea roja está muy por encima de niveles de las últimas décadas. Y esto significa que, de alguna manera, pues hay un exceso de optimismo y aunque ya viene corrigiendo, todavía queda margen, cierto margen, tampoco mucho, pero queda cierto margen para volver un poco a niveles un poco más razonables. Por supuesto, si hubiera una recesión y el optimismo se redujera, esa reducción sería aún mayor. Entonces, hay que plantear que como mínimo nos queda un potencial todavía de caída y a lo peor podría incluso llegar más allá, ¿no? Pero las mid y small caps ya han ajustado bastante, se irían todavía incluso más abajo o eventualmente no se irían mucho más abajo y las que corregirían serían las FANG, que son realmente las que condicionan el SP500. Pero tener en mente que muchas veces hablar del SP500 es dejar de observar una parte importante de la realidad del mercado, ¿no? Y a mí este gráfico me parece especialmente atractivo. Otra forma de verlo es separar las growth de las value. Y eso es un argumento también de lo que venimos comentando. En azul están las growth y en rojo están las value. Cuando hay una recesión, como que son las zonas sombreadas, en rosa o en rojo, pues veis que la valoración de las growth se desploma y la valoración de las value, bueno, se desploma o no tanto, pero si has hecho un buen stock picking, es decir, una buena selección de valores, puedes conseguir en una recesión incluso hacerlo mejor que el mercado, mientras que las growth se desploman, esto realmente más o menos es un movimiento relativamente lateral, ¿no? Eso podría pasar ahora, ¿no? Que las growth sigan contrayendo la valoración y las value pues sigan bueno, sí, haciéndolo bien, ¿no? Y ya para terminar, comentaros esta diapositiva que me parece también muy atractiva para ver el momento de corto plazo, ¿no? Voy a poneros directamente en el panel inferior. Las zonas sombreadas son los periodos en los que los tipos de interés a 2 años han subido, ¿vale? Esto muestra la variación de un año a otro, ¿no? Entonces, en las zonas grises, de fondo gris, mientras los tipos de interés a corto plazo están subiendo, las valoraciones caen, siempre, aquí caen, veis que caen siempre, sistemáticamente tienden a caer, ¿no? Aquí y el último que estamos en ello de lleno, ¿no? Si estos tipos siguen subiendo, que parece que a corto plazo quedaría todavía algo de margen para subir, estas valoraciones todavía seguirían contrayéndose. Por lo tanto, al final
tenemos el cóctel de todo lo que hemos comentado. Valoraciones contrayéndose, ¿vale?, que podrían caer, sobre todo en un escenario de subida de tipos. Si hay recesión o ralentización económica, los beneficios podrían caer. Y si, habiendo ralentización o no, los márgenes también se contraen de las empresas porque suben los salarios, por ejemplo, pues eso también bajaría los earnings per share de las empresas. Menos beneficios, menos márgenes, PER contrayéndose, se traduce en contracción de la cotización de las empresas. Bajo mi punto de vista, esto es el punto clave que tenemos aquí ahora mismo por delante de nosotros, ¿no?, en los próximos trimestres. En definitiva, conclusiones. Para la subida de tipos parece inevitable, estamos en ello, ya veremos hasta dónde, aquí hay mucho que hablar. Venimos de una valoración muy exigente y, bueno, pues yo creo que en la situación actual una caída adicional de las bolsas parece lógica y razonable. A corto plazo, yo creo que, ya lo veremos en un próximo vídeo, deberíamos de tocar fondo a no mucho tardar, pero tenemos que seguir vigilando toda esta cuestión de márgenes y beneficios y sabiendo que las valoraciones, pues una contracción de las valoraciones podría provocar más caídas de bolsas, ¿no? Y veremos también el tema del growth y el value, que es un tema clave, que yo creo que va a seguir dando mucho juego, pero quizá habría que intentar no dar por muertas las growth tan pronto, ¿no? Yo creo que podrían dar algún susto, pero si dan un susto habría que plantearlo desde el punto de vista de la oportunidad. Yo creo que eso es lo que plantearemos en próximos vídeos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto en un próximo vídeo.